¿Por qué es difícil resolver los conflictos? Porque muchas veces cuando se trata de resolver un conflicto, se ahonda más en él. ¿Por qué el pueblo de Israel en los actuales momentos, a pesar de que consideran que Jesús no es el Mesías, por qué no siguen realizando y practicando sacrificios? ¿Qué tiene que ver esto de los sacrificios del pueblo de Israel o del pueblo judío actual con la lección de esta semana? Eso es lo que vamos a descubrir en el repaso. Bienvenido y bienvenida, mi apreciado hermano, mi apreciada hermana. Como siempre, y antes de abrir la palabra de Dios, debemos empezar con una oración. Oremos. Amado Señor, gracias porque nos permites escudriñar tu palabra. Gracias por la lección de esta semana, que tiene enseñanzas muy grandes y muy útiles para el convivir de tu pueblo, especialmente en estos tiempos, cuando ya se acerca tu venida. Danos sabiduría para poder entender tus enseñanzas y ponerlas por obra. Bendice a cada hermano y a cada hermana. Sé con ellos, cuídalos, protégelos y bendícelos. E igualmente con este servidor, humildemente te lo imploramos. En el nombre de Jesús. Amén. Y la lección de esta semana se titula Morando en la Tierra. Es la lección número 11 para el sábado 13 de diciembre del último mes del año. Y el texto para memorizar se encuentra en el libro de Proverbios, capítulo 15 y versículo 1. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Como siempre, les recomendamos compartan la lección en sus redes sociales, sea WhatsApp, Facebook o cualquier otra de sus redes. Y vamos directamente a la primera parte de la lección, que es la parte del día domingo titulada como compromiso. ¿De qué compromiso está hablando? Si nosotros recordamos, 2,5 tribus habían recibido ya su heredad antes de pasar el Jordán. ¿Quiénes eran? La tribu de Rubén, la tribu de Gad y media tribu de Manasés. ¿Qué fue lo que los llevó a estas 2,5 tribus a querer recibir su heredad antes de pasar el Jordán? Como sabemos, ellos eran ganaderos. Ellos vivían de la crianza de ganado. Y esta tierra, esta parte, tenía unas zonas totalmente fructíferas. Era donde había pasto verde totalmente buena para aquellos que querían tener una muy buena crianza de ganado. Ellos vieron la oportunidad, le pidieron a Moisés. Moisés se las dio con una condición. ¿Cuál era la condición? De que ellos, una vez que recibían su heredad allí, tenían que dejar a sus mujeres, a sus hijos, sus ganados, dejar algunas personas que se encarguen de cuidar a sus familias, y los hombres de guerra tenían que pasar el Jordán y tenían que pelear las batallas hasta que Dios haya entregado en sus manos a todos los habitantes de Canaán. Ese era el compromiso. Si nosotros leemos Josué capítulo 22, desde el 1 hasta el 8, lo vamos a leer todo. Más sin embargo, aquí está hablando Josué y está recordándoles acerca de ese compromiso que lo habían cumplido. Vamos a leer unos versículos. Entonces Josué llamó a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés y les dijo: vosotros habéis guardado todo lo que Moisés, siervo de Jehová, os mandó, y habéis obedecido a mi voz en todo lo que os he mandado. No habéis dejado a vuestros hermanos en este largo tiempo hasta el día de hoy, sino que os habéis cuidado de guardar los mandamientos de Jehová vuestro Dios. Ahora pues que Jehová vuestro Dios ha dado reposo a vuestros hermanos como lo había prometido, volved, regresad a vuestras tiendas, a la tierra de vuestras posesiones, que Moisés, siervo de Jehová, os dio al otro lado del Jordán. Solamente que con diligencia cuidéis de cumplir el mandamiento y la ley que Moisés, siervo de Jehová, os ordenó, que améis a Jehová vuestro Dios y andéis en todos sus caminos, que guardéis sus mandamientos y les sigáis a él y les sirváis de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. Ya cumplida su labor, ¿cuánto tiempo estuvieron lejos de sus familiares? Aproximadamente 7 años. ¿Ustedes se imaginan para un pueblo que era acostumbrado a estar siempre con sus familias en el seno familiar? Recordemos de que era un pueblo donde se practicaba todavía el patriarcado.
¿Qué significa esto? Donde las familias no se desmembraban, donde los hijos nacían y el primogénito era el que recibía la autoridad del padre muerto y la administración inclusive de sus bienes. Eran personas acostumbradas a vivir en el seno familiar. Entonces, separarse 7 años era un gran sacrificio, pero era una promesa que habían hecho y no se la habían hecho a Moisés, se la habían hecho a Dios. Por lo tanto, ellos estaban contentos de realizar una obra que, si bien es cierto, ayudaba a sus hermanos israelitas a posesionarse en la Canaán, también estaban sirviendo a Dios porque Dios era el que peleaba las batallas. En este contexto, ellos cumplieron. Y Josué los envía, ¿de qué manera? Me veo precisado a leer los otros versículos porque quiero resaltar algo allí. Y dice el versículo 6 en adelante. Y bendiciéndolos, Josué los despidió y se fueron a sus tiendas. También a la media tribu de Manasés había dado Moisés posesión en Basán, mas a la otra mitad dio Josué heredad entre sus hermanos a este lado del Jordán, al occidente, y también a estos envió Josué a sus tiendas después de haberlos bendecido, y les habló diciendo: volved a vuestras tiendas con grandes riquezas, con mucho ganado, con plata, con oro y bronce y muchos vestidos. Compartid con vuestros hermanos el botín de vuestros enemigos. Qué gran lección aquí. Hubo gente que quedó cuidando a su familia. No fueron a la guerra, fueron los hombres de guerra. Pero cuando regresan, Josué les dice: lleven, este es el botín. Era ley en ese tiempo. El vencedor se quedaba con todo el botín que lograban obtener del pueblo, ciudad o nación derrotada. Como ustedes saben, Dios mismo a esta tierra le llama tierra que fluye leche y miel. Por lo tanto, eran pueblos prósperos. Había mucha riqueza allá. Una riqueza que no supieron valorar. Y Dios, demostrando y enseñando que Él es el dueño de todo, entonces se los arrebata y se los da al pueblo de Israel y regresan con gran riqueza, pero no sin antes decirle: allá hay personas que no vinieron a la guerra. Entonces ustedes tienen que compartir con ellos. Dios siempre está preocupado por la generosidad de las personas, por la generosidad de sus hijos y también porque entre sus hijos haya un trato justo. Dios odia la injusticia y lo más justo era compartir. Qué gran lección. A veces yo escucho a muchas personas que dicen: es que si Dios existiera, no existiera tanta injusticia en la tierra. Pero es que Dios no produce la injusticia, la produce el ser humano. El egoísmo del ser humano es lo que produce la injusticia y le echamos las culpas a Dios. Dios hizo leyes tan perfectas, tan buenas, como hemos visto a través del estudio de las lecciones de este trimestre, pero el ser humano se alejó de ellas. Y vamos a la siguiente parte, que es acusaciones. Aquí viene una parte lamentable. Vamos a leer en el capítulo 22, desde el versículo 9 en adelante. Así los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés se volvieron, separándose de los hijos de Israel desde Silo, que está en la tierra de Canaán, para ir a la tierra de Galaad, a la tierra de sus posesiones, de la cual se habían posesionado conforme al mandato de Jehová por conducto de Moisés. Y llegando a los límites del Jordán, que está en la tierra de Canaán, los hijos de Rubén, los hijos de Gad y la media tribu de Manasés edificaron allí un altar junto al Jordán, un altar de grande apariencia. Y los hijos de Israel oyeron decir que los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés habían edificado un altar frente a la tierra de Canaán en los límites del Jordán, del lado de los hijos de Israel. Cuando oyeron esto, los hijos de Israel, se juntó toda la congregación de los hijos de Israel en Silo para subir a pelear contra ellos. Y enviaron a los hijos de Israel, a los hijos de Rubén y a los hijos de Gad y la media tribu de Manasés en tierra de Galaad, a Finés, hijo de sacerdote Eleazar, y a 10 príncipes con él, un príncipe por cada casa paterna de todas las tribus de Israel, cada una de los cuales era jefe de la casa de sus padres entre los millares de Israel. Aquí se forma un conflicto y el origen del conflicto está en una palabra que ha causado más desastre que todas las guerras juntas, porque ha sido motivo de desunión
y de desintegración de familias, de amistades, de trato injusto a personas que no merecían. En el versículo 11 dice: y los hijos de Israel oyeron decir que los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés habían edificado un altar frente a la tierra de Canaán en los límites del Jordán del lado de los hijos de Israel. Esa palabra, oyeron decir, a veces se ha dañado tanto a personas inocentes por esta palabra. Yo escuché. A mí me dijeron. ¿Y saben qué es lo peor? Que la persona que dice yo escuché o a mí me dijeron, lo escuchó de otra persona que también dice lo mismo. Yo escuché, a mí me dijeron. Y el pueblo de Israel se enojó tanto que reúne a todos el pueblo, dice la Biblia, aunque en esta parte hay que precisar que no es todo el pueblo que se reúne, sino todos los hombres de guerra. ¿Por qué? Porque pensaron ir a pelear contra las dos tribus y media. ¿Qué fue lo grave? Edificar un altar. Pero ustedes dirán, pero es absurdo. Si edifican un altar a Jehová, están haciendo algo bueno. Pero ¿por qué entonces se enojan tanto? ¿Es malo edificar un altar a Jehová? Aquí viene el motivo. Dios había dicho en Deuteronomio capítulo 12 y capítulo 16 que los sacrificios solamente se podían hacer en el tabernáculo o en el lugar donde Dios diga que iba a estar el tabernáculo, y allí se haría sacrificio. Ya había habido la conquista, ya se había decidido que el tabernáculo se iba a quedar en Silo. Por lo tanto, el sacrificio solamente se podía realizar en Silo. Esa es una enseñanza que todavía el pueblo judío actual la mantiene. Solamente se podía hacer sacrificio en el tabernáculo. Después, cuando Salomón edifica el templo, los sacrificios solamente se podían hacer en el templo. Entonces, antes era en Silo. Después, David traslada el tabernáculo hacia Jerusalén, y es allí cuando se empieza a sacrificar en Jerusalén. Pero después dice David, yo vivo en un palacio muy bonito y Dios está morando en una carpa. No es posible. Yo voy a construirle un templo, una casa, pero Dios no se lo permite. Y le dice, tu hijo me edificará. Más él hizo y organizó todo. Prácticamente dejó casi todo listo para que se construya el templo. Entonces, el sacrificio, según Deuteronomio 12 y Deuteronomio 16, solo se podía realizar en el tabernáculo, en este caso, porque no existía templo, sino en el tabernáculo, y erigir otro altar en otro lugar era símbolo de apostasía, era símbolo de idolatría, porque se entendía que allí no estaba Dios. Dios estaba y su presencia estaba en el tabernáculo, especialmente en el lugar santísimo, lo considerado como la Santa Shekinah, que era la presencia de Dios allí, entre los dos querubines del Arca del Testimonio en el lugar santísimo. Como en los actuales momentos todavía el templo de Jerusalén sigue destruido y es imposible que lo vuelvan a reconstruir, aunque muchos por allí andan enseñando de que vendrá un tercer templo, de que vendrá el anticristo, que el anticristo se sentará en el tercer templo, cosa que no va a ocurrir porque la Biblia es clara. El pueblo de Israel o el pueblo judío actual, como no cree que el sacrificio de Jesús era el sacrificio antitípico, como vimos en la lección de la semana pasada, como ellos no creen, tampoco pueden ofrecer sacrificio. ¿Por qué? Porque no tienen un templo. El pueblo judío después edificó en los lugares lejanos lo que ellos llamaban sinagogas, que eran lugares de reunión cuando no iban a Jerusalén a adorar. Mas habían 7 fiestas que solamente se celebraban en Jerusalén, 7 fiestas anuales. Estas fiestas solamente se podrían realizar en Jerusalén y los sacrificios solamente se podían realizar en Jerusalén. Estoy hablando ya posterior, cuando hubo primero el templo de Salomón y después el templo que después se le llamó Herodes, porque fue Herodes quien lo puso hermoso y lo terminó de hermosear justo antes de que fuera destruido por los romanos. Esa es la razón por la cual el pueblo, las 9 tribus y media,
se enojan con sus hermanos porque para ellos ya habían caído en la idolatría. Estos están edificando un altar. Pero se habían olvidado de que ya se había edificado algo parecido a un altar en Siquén, donde se escribió en piedras toda la ley. Y ellos quisieron hacer algo parecido y no tenía nada de malo. ¿Cuál fue lo malo entonces? Lo malo es no haber comunicado, no haber dicho en el momento que estaban yendo los soldados, que Josué los estaba despidiendo, debieron haberle dicho: mira, Josué, ustedes han erigido aquí, bueno, nosotros todos erigimos un altar aquí, un monumento de piedra donde está escrita la ley aquí en Siquén. Nosotros vamos a hacer uno igual allá. Y no hubiera habido ningún malentendido. Pero el malentendido se inicia por a mí me dijeron. Porque, ¿qué dice el versículo 11? Entonces los hijos de Israel oyeron y se molestaron. Por eso Jesús tiene para sus hijos la forma de proceder cuando nos sentimos agraviados por algún hermano de iglesia. ¿Cuál es la forma de proceder? Estando tú y él solo, habla con tu hermano. Si él te oyere, has ganado a tu hermano. Si no te oyere a ti, entonces trae a 1 o 2 testigos. Si tampoco a ellos lo oyere, entonces decláralo gentil y pecador. Hay veces cuando ya no se puede hacer nada. Pero ¿cuánto daño causa el oyeron o me dijeron, me contaron? Y vamos a la siguiente parte, que es perseguidos por el pasado. ¿Cuál es el origen de la desconfianza del pueblo de Israel cuando oyeron que sus hermanos habían edificado un altar? Un altar impresionante. Ellos recordaron que por causa de Acán, Dios había castigado a todo el pueblo. ¿De qué manera? Perdiendo una batalla. Hubo 36 muertos. ¿Por qué? Por culpa del anatema. Y saben que la palabra que se utiliza aquí es exactamente la misma que se utilizó para describir el pecado de Acán. Pero hay otro acontecimiento que es el que está en Números capítulo 25. Como no podemos leer todos el capítulo 25, vamos a leer de los versículos del 1 al 8. Moraba Israel en Sitín y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés: toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. Y he aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo a una madianita a sus hermanos a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a las puertas del tabernáculo de reunión. Y vio Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano. Y fue tras el varón de Israel a la tienda y los lanzó a ambos, al varón de Israel y a la mujer, por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Aquí hay algo que tenemos que recordar. ¿Se acuerdan del incidente de Balaán, que está en Números? De Balaán, cuando fue contratado por Balac para maldecir al pueblo. Como Balaán era tan ambicioso al dinero y Dios no le permitió maldecir a su pueblo, sino que pronunció bendiciones. ¿Qué es lo que hace Balaán? Va a donde Balac para que no le quiten las riquezas, el jugoso pago que le había dado por maldecir al pueblo de Israel. ¿Qué es lo que hace? Le enseña cómo, utilizando las mujeres, podían ponerle trampa a los israelitas, y estas mujeres los llevaron a la idolatría, a adorar a Baal Peor, que era uno de los dioses moabitas. Y la idolatría fue abierta, tanto de que uno de los príncipes, no era cualquier persona, uno de los príncipes era uno de los máximos líderes de una tribu de los hijos de Israel. A vista y paciencia de todo el pueblo, mientras venía el castigo de parte de Dios, porque si hay algo que ofende tanto a Dios es la idolatría, se despierta la ira de Dios y el pueblo es castigado. Pero Finés, que era nieto de Aarón,
tomó una lanza y a este tipo que ya había perdido toda conciencia, había traspasado el límite de la gracia porque lo hizo abiertamente, fue y lo atravesó con una lanza a él y a la mujer. Lo cual significa, en el momento que dice que la lanza los atravesó a los dos por el vientre, significa que ellos estaban teniendo intimidad a vista y paciencia, o sea, no a vista y paciencia, pero notoriamente ante todo el pueblo, porque ellos estaban, si bien es cierto, en sus carpas, pero no les importaba. Es a este sacerdote a quien mandan por su celo a negociar entonces con los rubenitas, los gaditas y la media tribu de Manasés. Entonces ellos pensaron, estos, sabiendo que Dios aborrece la idolatría, por utilizar un término humano, aunque es un término bíblico, y esto podía acarrear un castigo para todo el pueblo judío, ellos quieren, antes de que Dios nos venga a destruir, nosotros nos vamos a destruir y se preparan. Pero mandan primero una delegación. Y qué bueno que fue así. Y aquí hay una lección para los que son líderes o somos líderes en nuestra iglesia. ¿Por qué? Lo primero que se debe hacer antes de emitir un juicio es ir a hablar con la persona afectada. Los únicos que tienen derecho de hablar de alguien son aquellos que han ido donde la persona, hablaron con ella, se arrodillaron con ella a orar ante Dios, a pedir la bendición de Dios. Y teniendo a Dios como testigo e intermediario, conversaron con ella. Solamente así puedes abrir la boca y decir sí o no. Yo conozco la situación de esta persona. Es bíblico. Eso es lo que ordena Dios a través de su palabra y está explícitamente enseñado en el Antiguo Testamento y ratificado por Jesús en el Nuevo Testamento. Así es como debemos proceder. No dejarnos llevar por un rumor. Ah, sí, yo sabía. A veces hasta como que sentimos una satisfacción de decir, no, yo también lo sé. ¿Cómo lo supiste? Yo escuché. A mí me dijeron. No es suficiente, eso no es de cristiano. Solamente ir, orar con esa persona. Es posible que no te reciba, es posible que no quiera, entonces ya eso es diferente, pero tú hiciste tu parte, tú lo intentaste. Pero cuando la persona es sincera, cuando la persona es honesta, te va a permitir la entrada, va a permitir que tú ores con ella, excepto cuando hay cosas ocultas, entonces siempre la gente va a poner una barrera, pero eso ya es diferente. Josué 22 del 13 al 15. Miren lo que dice la acusación. Y enviaron los hijos de Israel a los hijos de Rubén y a los hijos de Gad y de la media tribu de Manasés en tierra de Galaad a Finés, hijo del sacerdote Eleazar, y a 10 príncipes con él, un príncipe por cada casa paterna de todas las tribus de Israel, cada uno de los cuales era jefe de la casa de sus padres entre los millares de Israel. Los cuales fueron a los hijos de Rubén y a los hijos de Gad y a la media tribu de Manasés en la tierra de Galaad y les hablaron diciendo, versículo 16, toda la congregación de Jehová dice así, ¿qué transgresión es esta con que prevaricáis contra el Dios de Israel para apartaos hoy de seguir a Jehová, edificándoos altar para ser rebeldes contra Jehová? Ya explicamos por qué no se podía o por qué pensaron que esto significaba idolatría. Porque un altar para ofrecer sacrificio o holocausto era solamente el que existía en el atrio del tabernáculo. Cualquier otro era imposible porque significaba que allí no estaba la presencia de Dios. Y les recuerdan aquel acontecimiento que habíamos leído de Números, versículo 17. ¿No ha sido bastante la maldad de peor de la que no estamos aún limpios hasta este día? Por lo cual vino la mortandad en la congregación de Jehová, hasta cierto punto justificado, pero si ellos hubieran mandado una delegación antes de las acusaciones, no hubiera habido el malentendido. Pero miren la honestidad de estas dos tribus y media. Y aquí se cumple lo que dice el texto para memorizar. La blanda respuesta aplaca la ira. Ellos no se sintieron ofendidos de las acusaciones. ¿Por qué? Porque las acusaciones de los enviados no las hicieron quizás con el mismo sentir que tenía el pueblo, sino que las hicieron de una manera amable. Te están acusando, mira, te están acusando de esto. Cuando nos toca hablar con algún hermano que está equivocado, ¿cómo lo hacemos? Vamos a acusarlo y a tratar de pisarle la cabeza como para que no se levante.
o cumplimos el mandato de Dios, que es tratar de recuperar a ese hermano. Y este sacerdote, que tenía una experiencia, sabía cómo tratar. Y ahí viene la penúltima parte, que es una respuesta amable. ¿Cómo respondieron los rubenitas, gaditas y media tribu de Manasés? Eso es lo que dice el libro de Josué, del capítulo 22, desde los versículos 21 en adelante. Miren lo que dice. Entonces los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés respondieron y dijeron a los cabezas de los millares de Israel: Jehová Dios de los dioses, Jehová Dios de los dioses, Él sabe y hace saber a Israel. Si fue por rebelión o por prevaricación contra Jehová, no nos salves hoy. Si nos hemos edificado altar para volvernos de en pos de Jehová, o para sacrificar holocausto u ofrenda, o para ofrecer sobre él ofrendas de paz, el mismo Jehová nos lo demande. Lo hicimos más bien por temor de que vuestros hijos digan a nuestros hijos: ¿qué tenéis vosotros con Jehová, Dios de Israel? Jehová ha puesto por lindero el Jordán entre nosotros y vosotros, oh hijos de Rubén e hijos de Gad. ¿No tenéis vosotros parte en Jehová? Y así vuestros hijos harían que nuestros hijos dejasen de temer a Jehová. Por esto dijimos: edifiquemos ahora un altar, no para holocausto ni para sacrificio, sino para que sea un testimonio entre nosotros y vosotros, y entre los que vendrán después de nosotros, de que podemos hacer el servicio de Jehová delante de él con nuestros holocaustos, con nuestros sacrificios y con nuestras ofrendas de paz, y no digan mañana vuestros hijos a los nuestros: vosotros no tenéis parte en Jehová. La blanda respuesta aplaca la ira. Aquí hay varias lecciones. La primera: ellos pusieron a Dios por testigo, no se ofendieron por las acusaciones, dieron las explicaciones. ¿Cuándo no se resuelven los conflictos? Cuando el acusador lo dice en tono descomedido y provoca que el acusado también quiera utilizar un tono mayor todavía. Pero ellos eran inocentes, y por su inocencia fueron capaces de poner a Dios como testigos. No hay mejor muestra de inocencia que esa, de poner a Dios como testigo para que Él sea el que juzgue. Y la lección de aquellos enviados. Y esto es lección para nosotros. Miren cómo la Biblia tiene consejos y lecciones para todos los aspectos de la vida. Si nosotros siguiéramos estos consejos, y que me perdonen los psicólogos, pero si nosotros siguiéramos estos consejos, no tendríamos que ir al psicólogo. Si siguiéramos estos consejos, no habría tantas disensiones en la iglesia, en las parejas. ¿Qué hacen los enviados? Escuchar atentamente. No fueron a ganar una discusión, fueron a mantener la paz, y lo lograron. ¿Cuál es el propósito cuando tú tratas a las personas supuestamente equivocadas? Si vemos cómo es el proceso. Primero, no hacer caso de yo escuché, me dijeron, yo también me enteré. No, vaya y verifique. Mucho más si usted es un líder. Y segundo, utilice un término, una forma conciliadora. No vaya a ganar una discusión, vaya a aclarar una verdad. Miren cómo se evitó una guerra, porque ya el pueblo de Israel estaba listo para la guerra. ¿Cuánto daño puede hacer un comentario? ¿Cuántas personas, cuántos hermanos han terminado fuera de la iglesia? Solo por un comentario. ¿Saben qué es lo triste? Ellen White dice que solo en la eternidad, solo cuando estemos en el cielo, podremos entender el verdadero valor de un alma que se pierde. Y nosotros aquí actuamos de una manera que no nos interesa y no nos importa. Y es triste. Es triste porque muchas veces esa actitud viene de aquellos que deben cuidar las almas, de aquellos que deben cuidar el rebaño. Y vamos a la última parte, la del día jueves. Resolución de conflictos. ¿Por qué hay hogares que se destruyen? Porque se van acumulando cosas. Bueno, no solamente hogares, hay relaciones que se destruyen. Pueden ser relaciones de hogar, pueden ser relaciones de padres e hijos, pueden ser relaciones comerciales, pueden ser relaciones de amistad. Pero lo que más nos concierne ahora, relaciones entre hermanos. ¿Por qué? Porque vamos acumulando y no hablamos a tiempo. No resolvemos a tiempo. Hay muchas parejas que cuando dialogan
No lo hacen en un tono conciliador, como habíamos visto en la parte anterior. Al contrario, no están escuchando una explicación de la otra persona. Cuando la persona está dando una explicación, la otra está pensando qué responder. Porque lo importante para muchas personas es ganar una discusión. ¿Y saben qué es lo peor? Que todo el que gana una discusión, por lo general, es el que más pierde. El tono conciliador de los enviados, el hecho de que su propósito no era ir a iniciar una discusión, a ganar una discusión, sino a conciliar. Y que ese propósito se vio premiado y fructificado por la forma, por la sabiduría de Finés y de los líderes, de los príncipes que fueron, hizo que todo termine bien. Jesús dijo, no juzguéis para que no sean juzgados. Y hay muchos otros textos que yo los quiero leer, empezando por Josué 22 del 30 al 34. Oyendo Finés el sacerdote y los príncipes de la congregación y los jefes de los millares de Israel, que con él estaban, las palabras que hablaron los hijos de Rubén y los hijos de Gad y los hijos de Manasés, les pareció bien todo ello. Y dijo Finés, hijo del sacerdote Eleazar, a los hijos de Rubén, a los hijos de Gad, a los hijos de Manasés: hoy hemos entendido que Jehová está entre vosotros, pues que no habéis intentado esta traición contra Jehová. Ahora habéis librado a los hijos de Israel de la mano de Jehová. Y Finés, hijo del sacerdote Eleazar, y los príncipes dejaron a los hijos de Rubén y a los hijos de Gad, y regresaron de la tierra de Galaad a la tierra de Canaán a los hijos de Israel, a los cuales dieron la respuesta. Y el asunto pareció bien a los hijos de Israel, y bendijeron a Dios los hijos de Israel, y no hablaron más de subir contra ellos en guerra para destruir la tierra en que habitaban. Hijos de Rubén y los hijos de Gad pusieron por nombre al altar porque testimonio es entre nosotros que Jehová es Dios. Significa testimonio. Qué hermoso final. Pero hay otros pasajes que nos enseñan otras lecciones. San Juan capítulo 17, del 20 al 23. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Primera de Pedro 3, 8 y 9. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. ¿Por qué es tan importante la unidad? Porque es lo que menos pensamos en la iglesia. Es tan importante la unidad de la iglesia que Jesús, antes de morir, hizo una oración especial por la unidad. ¿Cuán importante es para nosotros la unidad de la iglesia? ¿Cómo estás aportando tú para esa unidad? O al contrario, sin darte cuenta, quizás sin querer, estás aportando para la desunión. Apreciado hermano, pensemos en esto. No hay victoria más grande para el enemigo de las almas que una iglesia donde no hay unidad. Una iglesia así jamás va a crecer. ¿Y saben por qué? El Espíritu de Dios no puede morar allí. Solamente cuando los discípulos estuvieron unánimes juntos, dice el libro de Hechos, fue cuando descendió el Espíritu Santo. Y Ellen White es muy elocuente y muy clara. En los últimos tiempos habrán iglesias que no recibirán la lluvia tardía porque no hay unidad. Y saben la parte que me preocupa, que dice que el Espíritu Santo estará siendo derramado en el pueblo de Dios y muchos ni siquiera se percatarán de aquello, porque para muchos lo más importante es un cargo, es el ego, es una felicitación. Hermanos, oremos por la unidad. Pidámosle a Dios que seamos instrumento en sus manos para unir y no para esparcir, para desunir. No es la doctrina lo que desune, es el ego, es el orgullo, es el no someterse a Cristo. Eso es lo que desune. No es la palabra de Dios, no es la sana doctrina, no es la enseñanza. Al contrario, esta une, porque todos, hablando el mismo idioma,
por decirlo de alguna manera, hablando de Cristo, hablando de la salvación, hablando de cómo fuimos transformados, nos sentimos más unidos. El problema está en que a muchos no les gusta hablar de eso. Yo sé que tú no eres uno de aquellos. Así que oremos por la unidad de la iglesia, trabajemos por ello, porque solamente así será derramado el Espíritu Santo. Nos vemos en la penúltima lección la próxima semana, si Dios así lo quiere, que se titula Dios es fiel. El Señor te bendiga. Nos vemos la próxima semana.